En estas semanas, en esa serie que hemos estado viendo acerca de la fe valiente, están viendo algo especial en las vidas de muchas personas. Y cuando vemos a personas, estamos viendo que hay fe perfecta demostrada en las vidas imperfectas. Vemos que cada uno tenía sus momentos en pecado, en desobediencia o en duda. Y ahora estamos viendo que cada uno ahora está mencionado por la fe que ellos tenían. Cuando hablamos de nuestra vida, tenemos esa posibilidad en nuestras vidas. Siempre hay que reconocer el pecado. Siempre hay que reconocer la desobediencia, la falta de fe. Necesitamos aprender cómo arrepentirnos de esos caminos para enderezarnos en el camino del Señor. Cuando hablamos de la fe, es algo que cada uno podemos tener, es algo que nosotros podemos demostrar en nuestra vida. Y pensando precisamente en esta mañana, como los bebés que estuvieron aquí adelante, los padres cargándolos, vemos la necesidad de vivir una vida de fe que se puede traspasar de ellos mismos hasta también a sus hijos. Cuando hablamos de la fe en versículo número 1 habla acerca de la certeza de lo que se espera. Vive como que si ya estuviera terminado. Vivimos creyendo que Cristo vendrá. Vivimos sabiendo que estaremos presente de Él. Vivimos como que ya tenemos, porque sí ya tenemos la vida eterna. Y la fe es lo que produce algo diferente en nuestras vidas. Creemos en lo que no vemos. Creemos lo que el mundo piensa que es locura. Cuando hablamos de la obediencia en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hablamos de esta vida de fe que produce obras, como estamos viendo en nuestros mensajes. Como hemos visto, Noé, él se preparó para un diluvio antes de que cayera una gota de lluvia, porque Dios se lo había dicho. Abraham dejó su casa para vivir en tiendas durante toda su vida, porque Dios se lo había mandado, ordenado. Sara, ella preparó su hogar para un bebé cuando tenía 89 años de edad, porque creyó en un Dios que le había dicho que tendría un hijo. Ellos oyeron la palabra de Dios y creyeron en el Dios de su palabra. Cuando hablamos esta mañana y pensamos en nuestra fe, es la palabra de Dios que produce la fe, como dice aquí en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy importante leer la palabra, muy importante conocer la palabra de Dios, saber lo que está dentro. Muy importante poner en práctica lo que nosotros leemos, porque es lo que produce la fe en nuestras vidas. Muchos dicen, pero pastor, no tengo mucha fe. Es porque le falta más de su palabra. Pues esta mañana vamos a aprender un poco más de ese asunto de un hombre, más bien joven. Un joven que tenía visión. Vio más allá que la vida en donde vivía. Los padres aquí representaron a nosotros que nosotros necesitamos ver más allá de donde nosotros vivimos. Sí sabemos que cada bebecito que estuvo aquí algún día va a casarse. Algún día va a tener hijos.
Algún día va a llegar a su vejez. Algún día va a morir. Porque cuando vemos ese inocente, muchas veces nos paramos en lo que vemos, no sabiendo que hay mucho más allá para esa persona. Con nuestras vidas necesitamos ver más allá de lo que nosotros tenemos. Ahora, guardando su lugar aquí en Hebreos, le animo ahora a que busque en Génesis capítulo número 37. Y vamos a estar viendo desde Génesis, que es la historia, hasta también a Hebreos, que habla de la fe de esta historia. Y vamos a aprender un poco en esta mañana. Génesis 37:3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Cuando hablamos acerca de él, vemos que José fue alguien que fue un favorito de su papá. Ahora, eso nunca funciona muy bien, y no funcionó tan bien en esta historia también, porque sus hermanos tuvieron envidia de él. ¿Quién es ese niño que es favorito de nuestro papá? ¿Quién es ese hijo chico? Y luego empezaron con problemas con ese joven. Cuando vemos acerca de él, ese José, él fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Y pero vemos ahora que ellos dijeron a su papá: un animal lo había devorado, un animal lo había matado. Aquí está su túnica con sangre, mostrando que está muerto su hijo, cuando en realidad lo vendieron en Egipto. Pensaron ahora: ese soñador, ese joven, ese que está hablando, vamos a ver qué le pasa a él cuando está en ese país. Ponemos ese cómo pasó la vida con él. También cuando hablamos de él llegando allí, contaron mentiras sobre él, y de ser un siervo ahora está metido dentro de una prisión. Vemos que Dios ahora tuvo un plan para él, pero él tuvo muchos problemas, y por su integridad, por su compromiso con Dios, de la prisión algún día llegó al palacio para ser el segundo al faraón. La vida de José, no hay tiempo para explicar toda la historia, la pueden ver ahí en esos textos que estamos viendo en esta mañana. Pero cuando hablamos de José, José es un ejemplo de Jesucristo. Tengo unas citas que quiero que vean, ahí los puse en sus notas, pero vemos en Matthew Henry. Él dijo: su historia está tan notablemente dividida entre su humillación y su exaltación, que no podemos evitar ver algo de Cristo en ella. También vemos de Carl Kiel y Franz Ditch. Ellos escribieron un comentario del Antiguo Testamento muy popular y extenso, pero ellos dijeron: podemos considerar la vida de José como un tipo de la vida de Cristo. De J. Vernon McGee, él dijo: no hay nadie en las Escrituras que sea más parecido a Cristo en su persona y experiencias que José. Cuando hablamos de José en esta mañana y el ejemplo de fe que vemos, su fe es poco diferente, porque su fe era totalmente envuelto en la visión que él tenía. Pues esta mañana, cuando vemos ahora esta mañana, Dios ahora está haciendo algo grande con nosotros, enseñándonos de José. Cuando vemos a José, ¿quién fue José? Pues en primer lugar, él ni siquiera está en el linaje del Señor. Como vemos en Abraham, como vemos en Isaac y Jacob, José no entra en el linaje. Pero vemos también que el libro de Génesis contiene, es la cuarta parte de Génesis, está acerca de la historia de José. Vemos la creación en un solo capítulo. Vemos ahora a José en 13 capítulos. Es algo importante la vida de él. Cuando hablamos de su vida en Romanos 8:29 dice: porque a los que
antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios le predestinó, Dios le puso en un lugar para enseñarnos acerca de Él. Ahora, con el tiempo que tenemos esta mañana, quiero enseñarnos 4 verdades que yo creo nos pueden ayudar en nuestra vida. Los papás que están presentes, viendo ahora los niños nacidos, sabiendo que es su responsabilidad criarlos, su responsabilidad darles dirección. No se crían solos, hay que estar poniendo ejemplo a ellos. Porque cuando vemos esta mañana y la visión de Él, número 1, vemos los soñadores logran grandes cosas para Dios. Los soñadores logran grandes cosas de Dios. El papá que no sueña a sus hijos, los deja, los abandonan, los ponen mal ejemplo, se descuidan de ellos, porque no están realizando, no están viendo lo que está por delante en sus vidas. Cuando hablamos de un soñador, José es el tipo de eso, lo vemos ahí, estamos en Génesis 37, versículo 5, dice, amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, le hizo una túnica de diversos colores, versículo 4, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente, y ahora dice, y soñó que José un sueño. Cuando hablamos de un sueño, un soñador, inciso A, un sueño del tamaño de Dios, porque era un sueño dado por Dios. Un sueño el tamaño de Dios, porque él creía en el Dios del sueño. Ahora, esta mañana no estoy hablando de que estamos esperando visiones y sueños en la vida. Estoy hablando acerca de tener sueños para sus hijos, sueños para nuestras vidas, soñando y teniendo visión para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí en capítulo 17 o 37, siguiendo versículo 7, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Es su sueño. Versículo 9, soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, él tuvo 11 hermanos, se inclinaban a mí. Ahora, su sueño era impresionante, pero cuando vemos su sueño, no era uno que iba a animar mucho a sus hermanos. Está diciendo, hermanos, ustedes van a adorarme a mí. Está diciendo hacia mi papá y mi mamá también van a inclinarse hacia mí. Pues fue un sueño que él estuvo tomando sabiendo que era de Dios, pero no fue algo que iba a ser mucho para ellos que escuchaban. Porque cuando vemos la vida de él, vemos que nosotros muchas veces no tenemos buena forma de pensar en nuestras vidas. Nosotros no estamos viendo lo que Dios puede hacer con nosotros. No estamos teniendo una visión para nuestro futuro. No estamos esperando algo más grande en nuestras vidas. Marcos 14:7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hay muchos que no tienen mucha visión con respeto de nuestros bienes. Yo estuve leyendo hace poco, en esta semana pasada, diciendo, si quiere dar a Dios, da a los pobres. Dar a los pobres es igual a dar a Dios. La Biblia nos dice al contrario ese pensamiento. Si queremos ayudar, si queremos ser generosos, si queremos compartir, pero vemos que Cristo es nuestro Salvador. Vemos que esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero muchas veces nos falta el entendimiento. En Nehemías 13:10 nos explica en el Antiguo Testamento. Dice, encontré a sí mismo que las porciones
para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y todo Judá trajo el diezmo. Vemos que él está hablando acerca de nosotros en nuestra vida. Está diciendo: nosotros hay un propósito por lo cual que nosotros sí estamos ofrendando. Cuando hablamos de nuestra ofrenda misionera que viene la semana que entra, y vamos a hablar de eso, es una forma que nosotros podemos participar en las vidas de otros. Podemos cooperar y podemos ahora también participar en la obra misionera. Un misionero que está trabajando en el campo, ganando almas, levantando iglesias, él es dependiente de iglesias como esta. Y cuando nosotros participamos, estamos ahora junto con ellos en su labor. Dios ahora quiere que todo el mundo sepa de Él. Y nosotros somos parte en esa gran obra que nosotros tenemos. Vemos una cita con William Carey que dice: espere grandes cosas de Dios e intente grandes cosas para Dios. Si está esperando, va a intentar. Si está esperando, va a hacer más para él. Por eso vemos, hermanos, uno que está soñando un sueño del tamaño de Dios, porque era un sueño dado por Dios. Debemos soñar algo grande en nuestras vidas, algo más grande que nosotros mismos. Tenemos una sola vida y no queremos acabar la vida con deseos, más bien con sueños. Inciso B: un soñador o un deseador. Un soñador o un deseador. Cuando hablamos de uno que sueña o un soñador, es diferente que uno que simplemente desea. Pues yo tengo algunos deseos en mi vida. Siempre digo: me gustaría tener un Corvette, pero un Corvette del año, de rojo, convertible. Hermano, eso no es un sueño, es un deseo. Es algo que nunca voy a lograr. Es algo que ni siquiera probablemente lo usaría si lo tuviera. Simplemente es algo suave. Pero si vamos a hablar de eso, podemos ir hasta muchos otros carros deportivos que hay también. Podemos hablar todo el día de eso, pero no es algo que nunca va a ser una realidad. El soñador es algo que está soñando algo que sí va a ser una realidad en su vida. Por eso mi pregunta ¿es un soñador o es un deseador? Cuando hablamos de un deseador, este es el tipo que dice varias cosas. Ese deseador es uno que dice: Señor, te pido por todos los misioneros del mundo. Rápidamente ya oré por cada misionero que viene ahora, por cada uno que está en su campo misionero, y ya en una frase oré por todo el mundo. No, hermano, ese no es como oramos. Oramos por los misioneros. ¿Quiénes? Pues si no sabe quiénes son, ni puede orar por ellos. Uno que desea habla de forma que simplemente de pasarlo. Un deseador dice: Señor, te pido por el día del open house. Y luego nomás ahí está sentado. Un soñador se pone a orar y sacrificar para su ofrenda misionera. Un soñador es uno que trae su amigo en el día del open house. Un soñador es que sale con tratados buscando a alguien para invitar. Un soñador es más que simplemente deseando. Cuando hablamos de esa vida de soñador, es alguien que va a poner obra en lo que está haciendo. La verdad es que no hay suficientes soñadores en este mundo. Cuando hablamos de soñadores, ellos logran grandes cosas para Dios. Pero también vemos en el número 2, la soberbia viene antes de la caída. Ahora, cuando hablamos de José es solo uno de dos que no hay mención de pecado en ellos. José y Daniel, dos del Antiguo Testamento.
No hay nada que hicieron mal. Dos, que hay mucha muestra de Cristo en sus vidas. Pero cuando hablamos a José, vemos una cosa que tal vez no pensó muy bien. No lo consideró muy bien. Voy a soñar que mis hermanos van a inclinarse hacia mí. Bueno, tal vez no es la mejor cosa que quiere decir a sus hermanos. Cuando uno está hablando de eso, vemos que ahora con él fue algo que le hizo poco más difícil su vida. Cuando vemos ahí, hermanos, en él, vemos que el Ciso no era sabio con sus conocimientos. Proverbios 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de caída la altivez de espíritu. Él dejó saber a su familia, lo vemos ahí en Génesis 37:5. Dice, y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos. Versículo número 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Están viendo ahora que José está soñando de lo que sí va a pasar en el futuro. Pero era un joven, 17 años de edad. No tenía mucha sabiduría al momento. No era muy prudente en la manera que él lo contó. Y vemos que en eso provocó poco problema con él. En Lucas 2:19 vemos que con María, dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella estuvo considerando lo que Dios estuvo haciendo. Así se ve. Vemos que su falta de prudencia tuvo consecuencias. Ahora vamos a ver, Dios va a usar estas experiencias para ponerle a José en ese lugar. Pero vamos a ver que él pasó por circunstancias duras llegando a ese lugar. Cuando vemos sus consecuencias inmediatas, vemos el sufrimiento que él pasó. Dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él tuvo consecuencias inmediatas que eran poco duros, pero también tuvo consecuencias futuras que eran muy positivas. Vemos que él fue el segundo al faraón. Él estuvo allí para bendecir al pueblo de Dios. Él para cumplir en la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros debemos saber que Dios nos quiere usar, pero necesitamos soñar. O en otras palabras, tener visión. Visión. ¿Qué plan tiene para su vida en este año? Nos quedan nomás 2 meses hasta que llegamos al final del año. ¿Cómo va a terminar el año? Nosotros estamos leyendo la Biblia hasta que en esta mañana también recibieron su separador del mes. ¿Cuántos van a terminar el año leyendo la palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos van a terminar el año en la casa de Dios? ¿Cuántos van a terminar el año en obediencia a Dios? ¿Quiénes van a terminar el año esperando algo más grande en el año que entra? Visión es viendo más allá de que nosotros estamos. Como que estuve viendo ahorita los papás, siempre ellos quieren guardar cargar el bebecito aquí en la plataforma. Pero cuando empieza a llorar o cuando empieza a oler mal, es lugar para mamá, ¿verdad? Pero en ese momento él quiere tener su bebecito. Pero cuando vemos esos bebecitos inocentes, no pensamos mucho en el monstruo que un día va a llegar. Ese hombre, ese bebecito niño de un día 6 pies, 4 pulgadas, que pesa 250 libras, que tal vez va a ser un ejército, un soldado, o puede ser muchas pocas veces pensamos en la visión más allá. Pues nuestras vidas andan y se estancan y no progresan. Los hijos no maduran.
no tienen apetito para estar en la casa de Dios, no quieren aprender de la palabra, no quieren orar y leer la Biblia con los papás, porque no tenemos la visión en la vida. Número 3, hermano, en nuestras notas, el sufrimiento da buen conocimiento. Cuando hablamos de José, sufrimiento da buen conocimiento. Vemos una prueba de la integridad. Aquí vemos en Génesis 39 ahora, versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo había prosperado en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 7, aconteció después que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículo 9, él dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La verdad, hermanos, que hay consecuencias por hacer lo correcto. Cuando decidimos que vamos a asistir en la casa de Dios, van a haber algunos familiares que van a estar en contra de eso. Va a haber un trabajo que se ofrece estorbando este lugar. Va a ser otras cosas que van a querer hacer. Algo siempre va a ponerse delante de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Él ahí estuvo, y las consecuencias, él entendió en contra fue ese pecado. Versículo 9, en contra de Dios, no su patrón, en contra de Dios. Nuestro pecado está en contra de Dios, nuestra desobediencia en contra de Dios. Necesitamos visión para entender qué tan importante es nuestra vida. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está hablando de Cristo. Cuando sufrimos, cuando batallamos, conocemos más a nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros, el Señor Jesús. Inciso B, vemos una prueba de su individualidad. Una prueba de su individualidad. Cuando veo ahí en capítulo 41 de nuestro texto aquí, Génesis 41:15, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Saben que él fue el único que pudo interpretarlo? Él fue el único que pudo tomar esa posición. Él fue el único que iba a salvar a millares de personas porque tuvo un sueño y una visión. Hay que entender, hay lugares en su vida que usted es el único que puede hacer una diferencia. Cuando hablamos de sus hijos, usted es el único que puede hacer una diferencia. Cuando hablamos de lo que Dios tiene en su vida, usted es el único que lo puede hacer. Debemos entender que tenemos nuestro lugar único de Dios en nuestra vida. Por eso hemos visto en esta mañana, los soñadores logran grandes cosas. También soberbia viene antes de la caída, la necesidad de tener prudencia. Luego sufrimiento da buen conocimiento. Último, la salvación
por medio del instrumento de Dios. Volvemos, hermanos, ahora al capítulo número 11 de Hebreos. Hebreos capítulo número 11, la salvación por medio del instrumento de Dios. Versículo 22 dice de nuevo: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando hablamos del capítulo 11 ahora, y cuando yo veo la historia de José, ¿qué fe tenía él cuando se fue como esclavo a Egipto? ¿Qué fue de él para vivir correctamente en la prisión? ¿Qué fe de él para llegar hasta segundo de Egipto? Su vida es una fe tremenda. Pero la fe que está mencionando aquí no es la fe de cuando se fue como esclavo, no es cuando estuvo en la prisión, no era cuando era el segundo de rey, sino ahora hablando de su muerte, hablando de sus huesos. Pues estamos hablando ahora de lo que está hablando es la salvación que está mencionando. Pero vemos, hermanos, ahí inciso A, la esperanza. Al morir mencionó la salida. Su visión no se acabó. Ya es el segundo de rey. Wow, ¿qué más grande puede llegar? Él es el segundo en todo Egipto. Egipto era el poder del mundo. Hablando del mundo conocido, José ya es el segundo. Y siendo el segundo, tomando todas decisiones del bienestar de todo el mundo. ¿Qué más grande puede estar? No, está mencionando al salir. No se quedan aquí para siempre. La tierra prometida es para nuestra familia. Dios va a rescatarles de este lugar, Egipto, para volverles a la tierra prometida. Hermanos, eso es donde está Israel hoy en día. Es tierra de ellos. Ninguno otro debe tenerla. Ahí están ellos en ese tiempo. José diciendo: van a ir para allá. ¿Cómo pensamos en eso en esta mañana? Esa esperanza. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando hablamos esta mañana la esperanza, ¿cómo es que tenemos esperanza en esa salvación? Porque Dios lo prometió. El Dios que mostró tanto a Abraham, es Dios que hizo tanto con Isaac, tanto con Jacob, tanto ahora con José. Es Él quien hizo la pregunta, o digo la promesa que vemos, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el quien vendrá por nosotros, el que nos llevará al cielo para siempre. Pero muchas veces no tenemos visión, no podemos ver más allá que el bebecito bien limpio para esta mañana, bien vestido. No pueden pensar más allá que simplemente dedicando un niño inocente. No pueden ver más allá con nuestra vida de lo que estamos esta mañana. No pueden pensar más allá de nuestro compromiso con el Señor. Una visión. Y al morir pensando de salir, al morir pensando en la vida eterna. Vemos, hermanos, también en inciso B, la eternidad. La eternidad. Dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando uno muere, no se queda aquí. Eran sus huesos, lo que sobró, lo que está muerto, lo que no sirve para nada. Pero para él era importante también no solo ellos, sino también hasta mis huesos, la eternidad. Un día vamos a estar en la gloria
los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Esa vida de gloria va a ser una vida eterna. Cuando hablamos de nuestra vida que está esperándonos a nosotros, es una vida en que vamos a estar en paz para siempre. Si no vamos a ese lugar, el único otro lugar que hay es el infierno. Tormenta por toda la eternidad. Uno de dos lugares en la eternidad. Rápidamente vemos aquí nuestras notas. Vemos el problema que tenemos ahí en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Ninguno puede llegar a Dios. Ninguno en sus obras pueden satisfacer la justicia de Dios. Todos somos pecadores. Todos fallamos. Todos estamos en necesidad. Cuando José está hablando acerca de la eternidad, está hablando de prepararse por esa eternidad. En Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él que no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros. Podemos tener la vida eterna porque Cristo fue a la cruz del Calvario por nosotros. En su lugar, en mi lugar. Nosotros pecadores, Cristo nos da la vida eterna solo en Cristo. Vemos en versículo número, capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Simplemente confesarle. Dice ahí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no está confesando a Jesucristo, no tiene la vida eterna. Si no tiene su fe en Cristo, no tiene la vida eterna. Si no acepta el único camino que hay, no está destinado al cielo, sino al infierno. Porque está diciendo: no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Joseph Smith no puede salvar. Russell no puede salvar. ¿Quién es Russell? Es el quien empezó los testigos de Jehová. Buda no puede salvar. Solo Jesucristo puede salvar. Yo no puedo salvar. La Iglesia Bautista Lancaster no puede salvar. El pastor Chapel no puede salvar. Solo Cristo puede salvar. En esta mañana, visión. ¿A dónde va su vida? ¿A dónde va a terminar? ¿Qué planes tiene para su familia? ¿Qué planes tiene para su propia vida? ¿Está soñando grandes sueños o está simplemente deseando? No, pues yo quiero que mi familia se críe en el Señor, pero no hace mucho. ¿Qué tipo de vida, qué sueño tiene en esta mañana? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cristo te quiere salvar. Cristo te quiere dar un sueño, una visión para su vida. José, uno que soñaba. José, que encontró realidad de sus sueños, tenía visión con la vida que él tenía.